Muy buenos consejos para todos ustedes el próximo año. Todos debemos de salir a las calles, a las urnas, a abarrotarlas, a emitir el sufragio por un futuro mejor, señores. No se quede en la casa, no permita que otros decidan por usted. Eso es importantísimo. Yo me identifico con El Salvador, yo me identifico con mi DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPM y Mulbauer. Somos salvadoreños, somos la gente que trabaja, que lucha, se esfuerza y suda la frente. Aquí todo es posible. Con mi DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulbauer. Así llegamos, estamos de regreso y llegamos al día miércoles, señores, donde nos siguieron acompañando diferentes candidatos de diferentes partidos políticos que aspiran a llegar a un puesto de elección pública. Hablamos de la situación que vive Estados Unidos con relación a someter ya con los votos del ente bicameral a un proceso para destituirlo al presidente Donald Trump, donde se arriba la enmienda número 25 para poder iniciar este proceso político y posteriormente procesarlo penal y civilmente, entre otros temas. Esto nos dijeron, se lo compartimos. Esta noche en 8.com. Berta de León, candidata a diputado del partido Nuestro Tiempo. A Ivania Torres, candidata a diputada candidata a alcaldesa por el Congo por el partido PDC. Napoleón Campos, especialista en temas no solamente migratorios, sino que en política internacional. Vanessa Calderón, candidata a diputada PDC. Bienvenida, Vanessa. Ajuste de cuentas que hace la democracia de Estados Unidos. Mire, a diferencia de El Salvador del 9 de febrero que se dejó pasar, aquí la institucionalidad de los Estados Unidos le pone un corte, ataja esta ruptura democrática y queda plasmada la importancia y la relevancia para una democracia, la independencia de poderes. Estoy planteando una ley especial para educación en tecnología y habilidades para la vida, pensada en mujeres en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Para tratar el tema de autonomía económica, que hace que las mujeres sean menos vulnerables a la violencia, a estar en relaciones que las dañan a ellas y a sus hijos. Entonces es pensar en procesos de formación en tecnología, por ejemplo en programación, diseño digital, que dure un año, que sea totalmente gratuito para las mujeres. Los ejes importantes que para nuestro equipo y mi propia persona estamos tomando ahorita son lo social, la infraestructura y la seguridad. ¿Por qué esos tres ejes? Porque tengo suficiente tiempo y conocimiento dentro de mi territorio y sé de qué es lo que le duele y qué es lo que necesita. Dentro de lo social, obviamente incluimos la salud y están nuestros adultos mayores, jóvenes y niños que realmente son muy vulnerables dentro del municipio. Como objetivo, transformar a El Salvador como una tierra de oportunidades. Visualiza 4 ejes. El primero es educación transformadora. De cara a todos los desafíos que tenemos, un mundo globalizado, analfabetización emocional, cuarta y quinta revolución tecnológica e industrial, tenemos muchos retos. Entonces, en el primer eje de la propuesta de educación transformadora, nosotros proponemos un abordaje de una reforma educativa innovadora, integral, transversal y que contemple estos desafíos a los que nos estamos enfrentando como país y sobre todo observar que para que El Salvador pueda dar saltos cualitativos y cuantitativos con nuevas generaciones, no solamente empoderadas, sino que visionarias y que se sepan adaptar a los desafíos del mundo actual, de incertidumbre, de caos, de tanta ambigüedad y de tanta complejidad, necesitamos formarlos de maneras diferentes. En el segundo eje,
contemplo la protección integral de la familia y como eje de cohesión social y para el progreso. Nosotros sin familia no tenemos progreso, no tenemos desarrollo. Entonces contemplamos varios puntos, entre ellos está casas de espera materna para mujeres embarazadas en alto riesgo y también personas que han sido violentadas sexualmente hablando. Tenemos el adulto mayor, su protección, su cuidado. También nosotros estamos queriendo impulsar desde nuestra plataforma la erradicación de los fenómenos de mendicidad de niños en la calle y definitivamente la atención psicosocial en los territorios. Hacer alianzas con gobiernos locales y también con empresa privada para apoyar el desarrollo de la atención psicosocial de nuestras familias. En tercer lugar, como tercer eje en la plataforma, nosotros tenemos MIPYMES creativas e innovadoras y sostenibles para la reactivación económica, para la recuperación económica. En América Latina y en el Caribe hay una industria en economía naranja que genera millones. En El Salvador hay talento. Entonces, en este sentido, la idea es potenciar a la micro, pequeña y pequeña empresa, pero desde un enfoque competitivo e innovador. Y por último, el cuarto eje es el liderazgo y el empoderamiento y desarrollo del ciudadano para una participación de ciudadanía activa. Nosotros necesitamos un nuevo perfil de ciudadanos y para eso necesitamos desde la infancia, desde la juventud, formar jóvenes, formar niños que tengan criterio propio, que tengan valores democráticos, que entiendan que robar y la corrupción desgasta a un país, desgasta a su familia, desgasta a su vida, y desde ese sentido es muy importante apostarle a la formación de los territorios en los jóvenes para poder entender qué es la democracia, amar la democracia, porque con eso tenemos país. Vamos rápidamente con varios temas y me gustaría que fuéramos así como al punto, porque son varios temas. Uno de ellos ciertamente el retroceso en respeto a los derechos humanos. El ex procurador de esta institución naciente de los acuerdos de paz señala un retroceso profundo sobre esta situación. De hecho, tenemos el video de Diario 1 para efectos de ilustración. Ya se lo vamos a compartir sobre estas mismas líneas. Y es que no solamente se está hablando de que en la masacre en Mozote fue una promesa de campaña, pero el congresista Jim McGovern arremetió contra el presidente de la República en decir que él le prometió que iba a investigar, lo cual no ha resultado. Los derechos humanos como parte de esto son imprescriptibles, pero adicionalmente a esto también estamos hablando de las personas varadas en la cuarentena que no pudieron ingresar a nuestro país pese a resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, personas que fueron llevados a lugares de resguardo, personas que no se les hicieron la prueba y otros que se les hacían y no les daban el resultado. Sobre estas mismas líneas tenemos la nota de Diario 1, donde a efectos de ilustración se la compartimos. El 2020 fue un año de retrocesos en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de la pandemia del coronavirus, según explicó el ex procurador David Morales. Según el exfuncionario, las políticas públicas que se implementaron estuvieron caracterizadas por violaciones a los derechos humanos, por los cientos de detenciones arbitrarias, las privaciones de libertad y el sometimiento de grupos poblacionales en condiciones inhumanas de encierro. Entre marzo y julio del 2020, los salvadoreños estuvieron bajo una cuarentena domiciliaria obligatoria para contener los contagios de la pandemia. Sin embargo, esta medida implicaba la detención de las personas que no respetaban la disposición. Además, eran llevadas a centros de contención instalados por el gobierno, donde expertos en salud señalaron repetitivamente que estos recintos eran un riesgo por ser un posible foco de infección. Más allá del tecnicismo, presidente, esa propuesta que puso la NEP... para que formules tu pregunta bien. El retroceso en materia de transparencia fue otro de los temas que tocó el ex procurador, y en este también señaló las agresiones a periodistas de investigación y los ataques sistemáticos a través de las redes sociales. Informó para Noticiero 1, Lisette Santamaría.
Listo. Sobre esta misma línea, retroceso a los derechos humanos. Berta, puntualmente, voy con usted. ¿Su opinión? Mire, yo creo que no solamente lo vimos en el momento de la cuarentena. La violación sistemática de derechos humanos por parte del gobierno de Bukele es clarísima y está presente en un montón de cosas. Por ejemplo, en la utilización de la Policía Nacional Civil para persecución política, por ejemplo. Se han dado detenciones de personas que son representantes de partidos políticos distintos a las del presidente y de Nuevas Ideas, que obviamente dejan mucho que desear, ¿verdad? Y mucho que pensar. El tema de la retención inconstitucional de ese montón de gente que tuvieron en centros de contención es un escándalo. Lamentablemente nosotros tenemos memoria corta, ¿verdad? Yo, por ejemplo, por Twitter publiqué mi número de teléfono y estuve dando asesoría a gente que estaba en los centros de contención. No les hacían los exámenes de COVID. Los habían mezclado con otra gente que estaba enferma, ¿verdad? No cuidaban para nada el aspecto de salud mental, porque no solo es un tema de salud física y protección del COVID, sino que también es salud mental. Se presentaron habeas corpus a la Sala Constitucional resolvió oportunamente, ordenó que esa gente saliera de los centros de contención y el gobierno no acató las órdenes de la sala, lo cual me parece también otro elemento preocupante, ¿verdad? Eso es lo que yo le podría decir y creo que es reiterado, es sistemático, es un patrón que tiene y que preocupa y que toda la gente debería de estar interesada de que no siga concentrando poder, ¿verdad? Porque si logra controlar la Asamblea Legislativa con perfiles como Walter Araujo, como Ernesto Castro, que lo único que hacen es gritar, yo sí lo veo con preocupación porque el futuro que nos espera es bastante oscuro, pues. Bueno, creo que se suman muchos de los casos. Creo que yo cambiaría el tema de centros de contención a centros de contagio, las detenciones arbitrarias que se dieron. Bueno, está el caso de la señora que detuvieron por 3 días y tenía el recibo, la lista del súper, y estuvo 3 días detenida con 3 hijos en casa solos, al muchacho que balearon en San Julián, y se suman tantos casos, pero creo que una de las cosas más importantes que vale la pena recalcar de este tema es el poder que se le ha dado a las Fuerzas Armadas en El Salvador. Creo que eso ha implicado un retroceso en materia de derechos humanos, en el sentido que pareciera que estamos en una situación donde el poder civil simplemente está abajo de un poder militar, la obstaculización de investigaciones en esta materia y el hecho de que estamos en una incertidumbre de derechos humanos que se ve no solamente a nivel institucional, sino que se escucha de parte de las personas. Y una de estas, que es bastante común, lo escucho en redes sociales de jóvenes, donde he escuchado a padres de familia decirle a sus hijos: no compartas cosas del gobierno, no ataques al gobierno, es peligroso, no des tu opinión. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos vislumbrando? De que hay miedo de persecución política, de hay miedo a represalias. ¿Y qué es eso? Un país donde uno no se puede expresar libremente, donde uno simplemente sus derechos humanos están llegando a un escenario frágil, dudoso, y eso debería preocuparnos como sociedad. ¿Su opinión? Realmente la vulnerización de los derechos, de derechos humanos, pues los marcamos en tiempo de pandemia, pero en realidad son los diferentes escenarios que han concluido a que nos sintamos en una incertidumbre y que no valió la pena y no cuenta ninguno de los actos anteriores para poder llegar a nuestros derechos humanos, que son imprescriptibles, pero que en realidad en la actualidad queda de manifiesto que que nadie lo respeta y que no importa en realidad a qué persona, ni a qué segmento, ni quiénes estamos siendo vulnerados. En realidad preocupa porque el derecho a la salud se vio realmente vulnerado.
Después del derecho a la salud, el derecho a la libertad ambulatoria. ¿Por qué? Porque como ya lo dijeron las compañeras, de verdad que preocupó la situación con cómo se estaba tratando dentro de los cientos de confinamiento, porque no tenía ni las condiciones. Aparte de eso, queda tras de bambalinas la transparencia, porque se pagaron lugares donde se supone que iban a estar personas muy bien atendidas y nunca fueron utilizados. Son siempre familiares cercanos al presidente. Entonces, es una unión de condiciones a los cuales nos estamos enfrentando ahora y que de verdad, como población, como jóvenes y como mujeres, debemos de tener una propia percepción sobre eso. Siempre lo mejor en análisis y política nacional en 8.com. Llegamos, señores, a noche de jueves, noche de análisis más que esperada, donde estuvieron con nosotros Rafael Domínguez y Gerardo Mason, analizando temas tan profundos como el caso del descuartizador, señores, donde recobra su libertad, increíble, luego de haber sido condenado a 11 años, luego de haber solicitado una revisión de su sentencia, ahora sale el día 14, lunes de diciembre, cuando hemos estado en pandemia en este país, increíble. También hablamos del proceso para destitución del presidente Donald Trump y el retroceso que hemos tenido, como lo dijo el ex procurador para la defensa de los derechos humanos, en temas de respeto a los derechos humanos. ¿Qué nos dijeron? Se lo compartimos. Esta noche en 8.com. En estudio, Rafael Domínguez, destacado periodista. Le damos la bienvenida también vía Skype a Gerardo Mason, destacado publicista. Siempre se dijo que aún habiendo emergencia, para el gobierno es obligatorio el garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos. El hecho de que hubiese una emergencia, el hecho de que se aprobara también con menos trámite y bajo el mismo concepto de emergencia el préstamo y la utilización de este dinero, no eximía al Estado o a quien fuera a erogar esta plata de controles, de rendición de cuentas y de posterior informe completo sobre quién iba a recibir esto y bajo qué criterios se le entregó el dinero. Esto se volvió ya un problema que tiene que ser trasladado a la Fiscalía porque no se ha entregado la información, no se ha llegado y hay un aparente mal uso de esos fondos. ¿Por qué? Podría ser que lo malversaron, pudiera ser que alguien se llevó este dinero a su cuenta personal, podría ser que ha quedado en las cuentas de gobierno y no saben todavía adjudicado a qué partida. Hay muchas razones, pero que tiene que cuadrar el monto aprobado para esto, tiene que cuadrar y se tiene que llegar a saber dónde está ese dinero. Toda la agenda del presidente Bukele, todo lo que él hace, lo que hacen sus ministros actualmente, todo su comportamiento ha venido para lo que decía Rafa, es consolidar el poder de tal manera para poder cambiar las condiciones en las que se obtiene el poder para él quedarse perpetuado en el poder. O sea, dicho de otra manera, Bukele lo que quiere ahorita es tener la capacidad de poder cambiar las reglas de cómo se llega a ser presidente para quedarse siendo presidente para siempre. Pónganse a pensar de que Arena hubiera tenido el poder total y la gente cree que Arena tuvo el poder total y no lo tuvo nunca. El FMLN tampoco lo tuvo nunca. El FMLN fue mejor oposición que lo que fue Arena. Creo que Arena fue mejor gobierno de lo que fue el FMLN. Ninguno de los dos perfectos en lo que hacían, pero siempre hubo un proceso importante que no permitió que se consolidara el poder en un solo organismo político, ya no se diga, todavía aún más peligroso, en un solo individuo, ¿verdad? Que es todavía para mí mucho más riesgoso. Eso nos lleva a poder repetir la historia de nuestro país, el que volvamos a carecer de la democracia, el que perdamos esa democracia que tanto nos costó conseguir. Podemos empezar a retroceder a pasos agigantados, a donde vamos a ver que va a haber represión a los opositores, a donde va a ver de que no hay libertad de expresión, a donde se va a ver de que no hay una posibilidad de que un pueblo escoja a sus gobernantes o los cambie o los quite. Y una vez lleguemos a eso, pues ya sabemos a dónde acaba esa calle y a qué camino lleva.
Y eso es lo que yo le invito a la reflexión a la gente. O sea, yo no les digo de que piensen de una manera o que piensen por la otra. Cada quien es libre de pensar como quiera. Pero yo sí les pido de que por favor consideren nada más al momento de que vayan a votar a fin de mes, en febrero, que consideremos nada más qué hubiera pasado si en el pasado reciente de nuestro país, a donde estaban el FMLN o Arena gobernando, no hubiéramos podido sacarlos del poder. Si hubo abusos, aún con la democracia intacta como para poderlos sacar del poder, imagínense los abusos que hubieran habido sin contrapesos del otro lado. Y por eso me remonto al tema de los $300. ¿Por qué son importantes los contrapesos? Para exigir cuentas, para que no se robe de manera descarada, desproporcionada, desmedida. O sea, ahorita con los $300, ¿qué opciones tenemos? Que se lo hayan dado a las maras, que se haya ocupado para campaña política, que se lo hayan repartido entre los miembros de Nuevas Ideas, que se lo hayan repartido entre los miembros del gabinete, que lo hayan mal utilizado o no repartido en el mejor de los casos y esté ahí escondido, perdido entre las cifras del gobierno y no se dieron cuenta que no lo usaron. Cualquiera de todas esas es mala. No hay una alternativa buena entre todas las posibilidades que hay de qué pudieron haber hecho con esos 450 millones de dólares. Entonces lo que piden la oposición, y para lo que está la oposición, es para decirles, señores, solo vengan y explíquenme. No les estoy cuestionando, pero vengan y explíquenme. Díganme en qué ocuparon esto. Yo necesito claridad para saber en qué ustedes se gastaron esta cifra tan importante de millones de dólares. O sea, estamos hablando de que Tony Saca confesó haberse robado, ¿qué? 352 millones de dólares. Estamos hablando aquí de una cifra mayor a eso, en lo que Tony Saca hizo en 5 años, por lo que está preso. Y estos tipos no quieren llegarnos a dar cuentas. Entonces, para mí, para lo que sirve una oposición es para eso. No es para estar molestando a la gente que está en el gobierno y estarles haciendo la vida imposible. No, está para prevenir que hagan abusos y que cuando se hacen gastos importantes se vengan y se cuestionen para que estos sean transparentados y explicados, para que nosotros, como los que pagamos ese dinero al final, los salvadoreños, que nosotros vengamos y digamos, ok, esto es lo que están haciendo con mi dinero, y la van a pensar 2 veces antes que lo ocupen de manera desmedida, desacertada o despilfarrada, pues. Entonces, para mí, que hay que seguir nosotros teniendo y peleando por esos contrapesos. No hay que darle el poder absoluto a nadie. El poder, como lo dijimos la última vez en el último programa que pude acompañarlos, el poder total te lleva a la corrupción total. Y para allá vamos ahorita, si las cosas se dan como seguimos. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en los Estados Unidos? La próxima semana vamos a estar analizando en un programa muy especial. El 20 de enero toma de posesión de Kamala Harris y Joe Biden. En la mañana estarán con nosotros el miércoles destacados profesionales como Rubén Zamora, firmante de los acuerdos de paz, pero también ex embajador del Salvador en Washington, René León, ex embajador en Washington, y Napoleón Campos, especialista. Vamos a estar precisamente analizando este evento. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos es que el impeachment nuevamente en la historia se repite con un mismo presidente, Donald Trump. Nancy Pelosi encamina esta iniciativa para poder poner tras las rejas al presidente Donald Trump, y de hecho José María Vivanco ha dicho que el presidente Bukele hizo lo mismo y que no ha condenado estos actos, como tampoco el representante del secretario general de la OEA, Almagro, quien recibió luego del 9 de febrero el voto para la reelección por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Sobre estas líneas tengo un reportaje partido en 3 partes de una televisora rusa. Se lo compartimos. El 6 de enero, el Congreso estadounidense planeaba contar oficialmente los votos electorales de las pasadas elecciones presidenciales. Se sabía desde hace semanas que los mismos daban como ganador a Joe Biden, pero Donald Trump aspiraba a que sus denuncias de fraude prosperarían judicialmente, cosa que no ocurrió. De modo que ese día se designaría oficialmente al nuevo presidente estadounidense. Ante ese panorama, el presidente Trump convocó a una gran marcha frente al Capitolio, donde se llevaría a cabo el recuento final, para de alguna manera presionar a los congresistas a que no dieran el proceso como terminado. Tanto si fue algo premeditado como si no, pronto los partidarios del presidente que rodearon la sede del legislativo consiguieron irrumpir en su interior, donde se vivieron escenas de violencia, saqueo y caos que no se veían en ese lugar desde hace décadas, por no hablar de siglos.
Y así, a medio camino entre la incertidumbre y la incredulidad, entrábamos geopolíticamente hablando en 2021. Lo primero que llamó la atención de los hechos en el Capitolio es lo fácil que es tomar un edificio del gobierno de los Estados Unidos en la propia capital del país y delante de cientos de policías. La de grupos armados de todo el mundo que se estarán lamentando por haber dejado pasar semejante oportunidad. Tantos planes complicados y sangrientos que terminaron en fracaso cuando lo único que había que hacer era juntar gente fuera y empujar un poco a los policías para apoderarse de las instalaciones y pasearse por el interior como Pedro por su casa. Cuando los manifestantes partidarios de Trump llegaron al Capitolio, la resistencia de la policía fue más parecida a la de vigilantes del metro que a la de responsables de resguardar la sede del poder legislativo del país que presume de ser el más poderoso del mundo. En algunas imágenes compartidas en redes sociales, más que policías, recordaba al personal que revisa las entradas de un concierto de Beyoncé mientras es desbordado por fans deseosos de ocupar la primera fila. Por supuesto, las comparaciones con otras protestas sucedidas en Washington no se hicieron esperar, en concreto con las organizadas por Black Lives Matter en junio, tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. En aquel entonces, la capital estadounidense fue blindada como si se tratara de una zona de guerra, con varios cuerpos policiales desplegados por toda la ciudad, incluyendo servicio secreto, unidades antidroga, agentes del FBI y hasta miles de efectivos de la Guardia Nacional, una rama del ejército. Además, el operativo no fue solo humano. Tanques militares patrullaron las calles y helicópteros sobrevolaron a los manifestantes a baja altura. Se recurrió al uso de barricadas, lacrimógenas, gas pimienta y balas de goma para mantener a raya a quienes protestaban, la aplastante mayoría de ellos afroamericanos. Ok, la primera de las tres partes que hemos segmentado esta nota. Rafa, su opinión. Bueno, es político el movimiento de Donald Trump, es política la decisión del Congreso, la situación del fraude, la situación de no aceptar el fraude. Al final tenemos una situación política, pero lo importante es cómo reacciona la institucionalidad de los Estados Unidos frente a esto. 14 de diciembre sale en libertad, luego de que el Consejo Criminológico determinó que podía salir ante una audiencia de un juzgado de sentencia, luego de haber sido condenado a 11 años de prisión. Esto se genera hace 5 años, cuando en el 2015 recibe una condena. Fiscalía, con la administración de Luis Martínez, le da a un caso comprobado y condenable por más de 45, 60 años de pena, negocian un procedimiento abreviado donde tenían teléfono, llamada, vaciado, bitácora, donde él hasta contaba cómo había con una sierra cercenado los miembros y diseminado el cuerpo en San Salvador por un tema relacionado a una disputa de sustancias químicas y la venta de estos. Para efectos de ilustración, le presentamos la siguiente nota. Rodrigo Chávez Palacios, mejor conocido como el descuartizador de Lomas de San Francisco, salió de prisión tras cumplir 6 años y 3 meses de condena. Un juzgado de vigilancia penitenciaria le otorgó en diciembre la libertad condicional anticipada. Palacios fue condenado a 11 años de prisión por los delitos de homicidio y falsedad, tras confesar que asesinó a Franklin Mendoza Ortiz en su apartamento ubicado en Lomas de San Francisco, Antiguo Cuscatlán. El cadáver apareció desmembrado en diferentes puntos de San Salvador al interior de maletas. Para otorgar la libertad condicional, el tribunal valoró el informe del Consejo Criminológico, en el que se afirmaba que Rodrigo Palacios presenta una conducta normal y sin alteraciones. Además, el juzgado impuso 11 reglas de conducta a Chávez, como no cambiar de domicilio, no salir del país, tener un trabajo fijo, recibir terapia psiquiátrica, entre otras. Informó para Noticiero 1, Elmer Aragón. Listo, con esta nota voy. En su momento se le da una condena de un procedimiento abreviado cuando este no procedía y determina precisamente en el apartamento de la colonia San Francisco, donde encuentran todos los elementos y sangre también en la camioneta. El tema es que este tipo de procedimientos no es normal. Uno de abogado sabe que anda con el recurso del llanto
y que esto no se lo dan, mucho menos con un caso como esto. En otro tipo de situaciones se da un criterio de oportunidad, pero para obtener, en lugar de una condena, 20 condenas de 20, de 10 a 20 personas detenidas. El tema fue que en aquel momento, ustedes recordarán, a los 6 meses se pide una audiencia de revisión de sentencia, cuando el delito no admite medidas sustitutivas a la detención, pero adicionalmente la figura de dar a conocer no solamente es aceptar los hechos, sino que narrar ante un juez en acta parte puntualmente cómo se perpetraron los hechos y tiene que ser comprobado con fiscalía. Esto llevó a que la Sala de lo Constitucional en aquel entonces removiera y quitara al juez segundo de instrucción del caso que estaba conociendo, y esto se dio en el marco de la reelección de Luis Martínez, fiscal general de la República, ahora remitido en el sector 9 de Mariona, el cual se quedó durmiendo este tema hasta el pasado 14 lunes de diciembre del 2020, cuando el Consejo Criminológico remite informe, hacen una audiencia, los juzgados no estaban trabajando, sino que hasta un 20% en todo el año, un año guardado. Siempre lo mejor en análisis y política nacional en 8.com. Y así llegamos al día viernes, donde le hemos presentado este resumen de lo largo y ancho de la semana. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 8 en puntito por Canal 30 Tele 1, donde tenemos los actores y los tópicos que han hecho noticia. Quédese con nosotros, Fundación Ayúdame a Vivir. Tremendo el trabajo que están realizando, al igual que Fundación del Hospital Benjamín Blum y la Teletón, por nuestros niños salvadoreños. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de la entrevista, coméntelo el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.